Es un día en el cual nosotros vamos a recordar, hacer un recordatorio pues más que todo de agradecimiento a las madres, ¿verdad? Y el tema está centrado en eso. Sabe bien que una lectura obligada es el libro de Proverbios, ¿verdad? Proverbios 31, me voy a ir rápido para no, como les dije, pasar mucho el tiempo, porque como les digo, el tiempo parece que es mi enemigo, no estamos peleados, principalmente los domingos en la mañana. Así que voy a leer el libro de Proverbios capítulo 31 del 10 al 30. Y dice así: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas, y el corazón de su marido está en ella confiado. Y no carecerá de ganancias, le da ella el bien y no el mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son sus vestiduras y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura, mas la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, primeramente por Jesucristo, Señor, nuestro Salvador, nuestro gran Señor. ¿Cómo quitar tu palabra de nuestra boca? Cuando, Señor, sabemos que tú eres el único que merece honra, gloria y honor. Y en tus manos, Señor, está la vida de todos los hombres. Y aún tu creación, Señor, te alaba. ¿Cómo no reconocer cuando tú te dignas a mirar, Señor, a esta tierra y miras a aquellas personas, hombres y aún creyentes, que te dan gracias, principalmente en estos tiempos, Señor, en el cual sabemos que hemos escogido el mejor lugar para venir a agradecerte por nuestras esposas, por nuestras madres? Bendice, Señor, tu palabra y bendice la obra de tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, la lectura bíblica, ¿verdad?, nos enseña realmente una de las cosas que son esenciales en nuestras vidas. Aunque usted no lo crea, es el amor. El amor, y más cuando el amor está personificado. Por eso, esta mañana yo le puse al título del tema: ¿cómo cree usted? Aprobación divina. Es importante entender. Ahora, bueno, porque nuestro estudio no va a estar centrado en todos los versículos de este libro de Proverbios, sino solamente en un versículo. Y es el último que leímos, que es el número 30. Fíjese, por eso le puse aprobación divina, que dice el número 30, dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura, mas la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Es interesante, ¿verdad?, que la palabra de Dios siempre va a exaltar a su Creador.
Sí, a sus criaturas son importantes, pero Él tiene el propósito de que Él nos dio su palabra para que nosotros reconociéramos su soberanía sobre todas las cosas. Y una de las enseñanzas que nos da en esta mañana es el ser madres. Pero más que todo, ser lo que la Biblia quiere describir con esta escritura de lo que representa una madre. ¿Por qué? Porque actualmente pareciera que todas las cosas han cambiado. No, el hombre y la mujer tienen los mismos pensamientos, tienen las mismas ideas, tienen las mismas mañas desde que fue creado. Por eso dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Por qué? Porque penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice que todas las cosas pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces, cuando hablamos de la mujer, en la palabra de Dios, el ser madres, ahora va a ser una manera de describir lo que es una mujer y lo que es ser una madre. Aquí vamos a estar viendo, y ustedes no se vayan a perder con respecto cuando me refiero a mujer y cuando me refiero a ser madre. Cuando me refiero a mujer es algo genérico, ¿sí? Pero cuando me refiero a madre es algo específico, ¿sí? Entonces, la mujer, esto es importante, la mujer que pierde el propósito de ser madre, pudiendo serlo, pierde el propósito de existir. El por qué existe. ¿Sí lo entendió? La mujer que pierde el propósito de ser madre, pudiendo serlo, porque hay circunstancias que nosotros no tenemos el control ni las entendemos, pero Dios sabe por qué hace a las mujeres estériles. Pero aquellas que pudiendo ser madres, se niegan a ser madres, ¿qué pasa? Pierden el propósito de ser mujeres. ¿Por qué? Porque también podemos entender que no es la belleza la que define las cualidades de ser femenina y mujer, sino conservar su identidad como un complemento necesario. ¿Sí lo entendió? Ella es un complemento necesario y esa fue la razón de ser creada. Ahora, no sé si usted se dio cuenta que cuando Dios creó a la mujer, ¿qué pasó? Dios, cuando creó al hombre, dijo, esto es bueno. Pero cuando creó a la mujer, dijo, ahora está todo terminado. ¿Sí? Fue la última de toda la creación. Con ella cerró la creación, por así decirlo. No puedo encontrar la palabra. Y al crearla a ella le puso un sello de garantía a la creación, porque estaba creando a una mujer que iba a ser parte de una descendencia. Entonces, él le puso ¿qué? Un sello de garantía, y no nada más de esa garantía, sino de perfección. Está terminado. Sí, él terminó con la mujer la creación. Entonces podemos entender que cuando Dios terminó su obra, porque fue la última de la creación, y la tomó del cuerpo de Adán para hacer la mujer, y es interesante. ¿Por qué? Porque un hombre no puede ser llamado hombre si no tiene una mujer a su lado. ¿Sí lo entiende? Por eso digo que actualmente se ha transgiversado tantas cosas. Un hombre no puede ser llamado hombre si no tiene una mujer a su lado, porque esa es la naturaleza aún que Dios estableció. Y de igual manera, una mujer no puede ser llamada mujer si no tiene un hombre a su lado. ¿Sí? Y esto va para todos. Porque Dios así lo hizo. También de igual manera una mujer no podría ser llamada madre
si no tiene hijos pudiéndolos tener? ¿Sí? Porque actualmente, como le digo, las cosas han cambiado y yo no me quiero meter en eso. Nada más les estoy haciendo referencia a ciertas circunstancias que pareciera que todo es normal, todo es válido, todo se puede. Bueno, pero sí, pero la palabra de Dios tiene parámetros definidos cuando Él creó todas las cosas y creó el matrimonio y creó el hombre y creó la mujer. Así que podríamos resaltar muchas cosas importantes de la mujer, como madre y como esposa. Pero, ¿qué es lo más importante en la vida de una mujer? ¿Sabe qué es lo más importante en la vida de una mujer? La aprobación de Dios. ¿Sí? La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. O sea, una aprobación divina. Es interesante poder entender que Dios se agrada de la vida y el ejemplo de una mujer aprobada. Podrá haber muchas mujeres, podrá haber muchas madres, pero de la única que se agrada a Dios, dice, aquella que teme a Jehová. No somos egoístas, ni queremos sacar discriminación, simplemente estamos diciendo lo que para Dios es importante y lo que para la mujer es importante. Por eso el Proverbios 31:30, ¿qué nos dice? Si lo leemos otra vez para que no crean que me estoy saliendo de contexto. Engañosa es la gracia y vana la hermosura, mas la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y no nada más va a ser alabada por los hombres, va a ser alabada por Dios. Todas las madres, por así decirlo, mujeres madres, como le digo, a veces tenemos que especificar el término. Mujeres, porque como le digo, hay personas que no, mujeres que no pueden tener familia, pero mujeres y madres son elogiadas. Y aunque usted no lo crea, solamente algunas bendecidas. Y lo más interesante de esta escritura, aunque usted no lo crea, es que Dios, ¿qué hace? Dios condiciona su favor y su admiración a aquellas madres que de cierta manera reconocen a Dios como su creador y que su temor de ellas hacia Dios tiene bases en la obra salvadora que Él hizo. Proverbios habla de una mujer virtuosa y su descripción que leímos a través de estos versículos es una mujer llena de cualidades y fortaleza. Pero su virtud y belleza no tendrían valor si no tendrían la aprobación divina. Yo le pregunto, ¿su vida es aprobada por Dios? Pareciera como que... Ahora, ¿a usted le interesa que Dios apruebe su vida como mujer? Porque estamos hablando de la mujer virtuosa. Estamos hablando del Día de las Madres. Pareciera como que me las voy a poner a regañarlas, pero lo interesante y ¿cómo diremos? Lo que es apremiante es que la mujer reconozca que no depende de lo que usted hace, sino de lo que usted hasta cierto punto tiene su relación con Dios. Si usted es aprobada por Dios. De vez en cuando hagas esta pregunta: ¿mi vida es aprobada por Dios? Como mujer, como madre, como esposa, ¿sí?
¿Es usted aprobada por Dios como mujer, como madre, como esposa? Porque no es suficiente ponerse un título de cristiana, ¿sí? O de una mujer de buenos deseos, porque, cómo estamos, ¿verdad?, acostumbrados a veces solamente expresarlos, para salir a veces de ¿cómo diremos?, del compromiso. Y poner cositas buenas y flores, pero a veces nuestro corazón no está en la misma, no por así decirlo, el mismo canal, ¿verdad? Entonces, lo interesante es poder entender que como mujer, usted es un complemento compensativo. Compensativo está diciendo que compensa, no nada más a su esposo, a su familia, a la iglesia, sino que usted es parte de este mundo. Y a veces como creyentes, a veces nos enfocamos nada más en cierta manera de mirar nuestra vida y cómo se proyecta, pero ¿cómo afecta su vida, su ejemplo, a los que la conocen, con los que se rodean, con los que vive? O sea, no solamente algo que complemente las necesidades de su hogar, sino el lugar donde vive y se desenvuelve, porque una madre piadosa, donde quiera brilla. ¿Y sabe qué? Una madre piadosa se extraña su ausencia. A veces, pueden poner un ejemplo bien fácil. Como creyentes, como iglesia, ¿se siente su ausencia cuando usted no viene? Otra de las cosas que complementan la vida de una mujer piadosa es que Dios la pone como ejemplo para que otros encuentren a Cristo por medio de su ejemplo. Vamos a ver la lectura bíblica de una persona que muy poco se habla y muy poco se conoce, pero es una persona que como mujer, como madre, como esposa, aún en su muerte, Dios la utilizó. Se llama Tabita. ¿Sí? Vamos al libro de los Hechos, capítulo 9. Hechos capítulo 9, nos vamos a ir rápido, del 36 al 42. Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Y esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Interesante, no sé, la historia de Tabita, porque como le digo, muy poco se conoce de su historia, de su ministerio, porque como parte de una iglesia tenía
ciertos dones que ejercía ella. Como mujer, ella, aunque no crean, ella sentía la necesidad y quería sentirse útil dentro de la iglesia. A ella no le importaba la edad. Ella quería servir a la iglesia. No anteponía el tiempo, no anteponía, ¿cómo diríamos? La falta de recursos, sino que ella estaba dispuesta a hacerse notar en la iglesia, no para llamar la atención, sino porque ella quería sentirse útil. Ella fue un ejemplo de servicio. Y también fue de ejemplo de motivación a quienes se identificaban con el don de servicio. Entendamos lo que Tabita, su corta historia, su corta introducción en el Evangelio, cumplió el propósito para el cual ella fue escrita en esta parte de la Biblia. Yo me pregunto, ¿dónde están las Tabitas de la iglesia actual? Ella era viuda, pero no era cualquier viuda. ¿Por qué? Porque no solo encontró su propósito de ser madre y esposa, sino supo ser el suplemento necesario en la iglesia donde se reunía. No solo se sintió útil, sino que fue un ejemplo bíblico. ¿Para qué? Para que muchos creyesen en Jesús. Interesante. Dice, porque después de que resucitó, dice, todos viendo y oyendo y habiéndose enterado, dice, muchos se entregaron al Señor. ¿Se da cuenta del impacto de la vida, del ejemplo de esta mujer? Que apareció nada más como quien dice, como un relámpago en la Biblia, pero se llevó muchos al cielo con ella, por medio de su testimonio. No por la resurrección, sino por el servicio. La gente que estaba ahí estaba consternada porque decían, se nos fue Tabita. Estaban resintiendo ¿qué? Su ausencia. Por eso le digo yo, ¿a ustedes la extrañan el domingo que no viene? Por lo que dice la Biblia, dice que ella era costurera de oficio y ese oficio mismo le garantizaba que su sustento. Pero al mirar la necesidad en la iglesia, se ofreció ella sin requerir pago alguno. Acordémonos cómo la iglesia en su comienzo fue algo que la gente se espantaba porque dice que nadie en la iglesia decía que le pertenecía nada, sino que todo lo daban a la obra del Señor. Había un gran avivamiento, entonces ella encontró su propósito de existir en su edad ya, por decir, ¿cómo diremos? En su edad avanzada, por así decirlo. Lo cual, eso le ganó a ella, ¿qué? El amor y el cariño de muchos en la iglesia. Y por lo tanto, la aprobación de Dios. ¿Sí? Pero murió. Y usted dirá, bueno, ¿y por qué murió? Si estaba haciendo cosas buenas. Ahí a veces la respuesta a algunos que preguntan, ¿por qué la gente buena muere? Bueno, la gente que sirve a Dios aún en su muerte, sirve como un vehículo para convertir a un incrédulo. ¿Sí? A veces si en su vida esa persona no pudo llevar a alguna persona a Cristo, a los pies de Cristo, si menos en su muerte, ¿sí? Que la gente diga, era una buena creyente. Su testimonio me convenció.
La muerte de Tabita fue considerada en su tiempo como una pérdida que no podía ser reemplazada, o que difícilmente podría ser reemplazada. ¿Por qué? Porque ella era generosa. Ella tenía 3 cualidades de acuerdo a lo que podemos ver. Ella era generosa, tenía piedad, era piadosa, era temerosa de Dios y hacía buenas obras. ¿Sí? Cualidades necesarias y únicas para una mujer que es aprobada por Dios. ¿Tiene usted algo de esto? ¿Generosidad, piedad o buenas obras? ¿Por qué? Porque el título de creyente no es suficiente. Veamos el versículo 41 y 42 del libro de los Hechos para terminar, del mismo capítulo 9. Dice, y él dándole la mano la levantó, entonces llamando a los santos y a las viudas la presentó viva. Y esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Amén. Gloria. Interesante. ¿Sabe que cuando Dios involucra a alguien en su obra, lo transforma? De tal manera hasta convertirlo en un instrumento útil. ¿Sí? Ese es el propósito, que Dios nos salva como personas para ser creyentes, no de, ¿cómo diremos? No de aparador, sino útiles y necesarios. Eso me olvidaba la otra palabra. ¿Creyente qué? Útil y necesario. O sea, que se necesite dentro de la iglesia. Esa es la otra palabra. La otra cuestión. ¿No notan su ausencia? ¿Es usted necesario dentro de la iglesia? Porque Dios no solamente quiere transformar el carácter de las personas para hacerlas útiles, sino que Dios provee a cada creyente que dones. Tabita tenía el don de servicio. Dios tiene el propósito de que los dones fueran implementados para que su iglesia crezca. ¿Sí? Por eso entendámoslo. Dios sí alaba a las mujeres, pero aquellas que temen a Dios, que tienen la aprobación de Dios, son las más significantes en la obra de Él. Dios quiere que ellas hagan su trabajo dentro de la iglesia y que logren impactar a otros que quieran imitar su fe. ¿Sí? O sea, ese es el propósito. Nuestras vidas como creyentes es que alguien sea motivado, que alguien se convierta al Señor y que alguien quiera ¿qué? Imitar tu fe. Por eso digo, actualmente, ¿qué tan lejos estamos de la realidad, de la vida de la iglesia? Aquí estamos todos asustados. La manifestación y el poder de Dios en la iglesia tiene siempre el mismo propósito: convertir a las personas a Dios, para que crean en su Hijo Jesucristo. Nuevamente les repito, engañosa es la gracia, ¿sí? Y vana la hermosura cuando no se tiene el agrado de Dios, la aprobación de Dios. Vamos a orar. Pues Padre, te agradecemos en esta mañana por este breve estudio, en el cual, Señor, nos recuerdas la necesidad de no quitar la vista de ti, no importando las circunstancias, y que podamos entender que tú buscas aquel quien te cree,
aquel que se esfuerza, que no quiere pasar desapercibido, aquel que quiere sentirse útil dentro de la iglesia. Ejemplos en la palabra de Dios hay muchos. No estamos ignorantes para sentirnos incapaces de hacer la obra, porque Él no demanda grandes cosas de nosotros, sino simplemente lo necesario, lo útil, lo que se necesita en la iglesia para que ella siga funcionando. Por eso, Señor, te pido por este día, por este mensaje y por las madres, aquellas que escuchan, aquellas que su corazón fue tocado por tu palabra, para que fortalezcas tú, Señor, la iglesia, porque ellas son el suplemento, ellas son el complemento de lo que tú necesitas, Señor, para fortalecer este lugar. Porque un hombre no puede ser llamado hombre sin una mujer a su lado. Y una mujer no puede ser llamada mujer sin un hombre a su lado. Gracias por darnos este convencimiento. Te agradecemos por la explicación de tu palabra y por la veracidad de ella. Gracias por enternecer nuestros corazones y por este tiempo, Señor, que compartes con nosotros. Bendice tu iglesia, Señor, y manda obreros a tu obra. Y manda al que debes de mandar. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.